Voy a hablar de una serie anime que tenía muy pendiente, que es Paranoia Agent, de Satoshi Kon. Satoshi Kon, que ya fue un director que trajimos aquí, si la gente no recuerda, hace aproximadamente algo menos de un año, vine aquí y me atribuí el reto de hablar de dos películas a la vez, que fueron Perfect Blue y su remake live action, que era Cisne Negro. En su momento ya dije que me pareció increíble esa obra y aquí volvemos a tener un caso muy similar. Si bien tampoco me pareció, en este caso hablamos de una serie y no me parece la mejor serie de la historia, sí que es muy especial y me estoy dando cuenta que esto ha sido un 2 de 2 en lo que respecta a Satoshi Kon y sus obras, porque realmente hay que estar muy lúcido y muy atento cuando ves algo de él, muy al estilo David Lynch, por así decirlo. Y es que otra vez, pues vemos una serie donde lo que se nos muestra o lo que se nos deja entrever no siempre es la realidad o lo que parece. Vemos que otra vez Satoshi Kon juega con el espectador, nos invita a adentrarnos en mundos oníricos, imaginarios, y eso hace que nos acabemos perdiendo en toda esta, iba a decir magia, pero no es la palabra, es eso, pues algo pues, que está más allá de lo terrenal, por así decirlo, que está como dentro de la mente de la gente, y que en este caso pues volvemos un poco a los males y a las enfermedades del siglo XXI, que son más psicológicas que físicas, y en Paranoia Agent tenemos muchísimo de esto. Este anime, que salió en 2004, se puede definir como un drama psicológico donde los protagonistas son el estrés, la presión de la sociedad y la propia depresión, y cómo la locura de una persona se convierte en la locura de una sociedad entera. Y como decía, este anime trata los problemas de la sociedad del siglo XXI y en concreto también de la sociedad japonesa y de su forma de trabajar y de dedicarse al trabajo por encima de prácticamente su salud. También es un reflejo de los traumas y los trastornos que puedes llegar a sufrir por la depresión en el día a día. Estamos ante una serie capitular con 13 impactantes narraciones que nos muestran a personajes perdidos, mentalmente inestables, que intentan sobrevivir en el Japón actual, donde la incomunicación y la soledad son las notas predominantes. Como decía, eso, la serie camina por senderos muy surrealistas y toca temas como la insatisfacción, la amargura existencial, la doble personalidad, la alienación en las ciudades, la misantropía, una crítica a la sociedad de consumo, a la rumorología, los chismorreos, el que dirán, los orígenes de leyendas urbanas. Todo esto que seguramente tú que has visto el primer capítulo te dirá, pero ¿qué me estás contando? Si Básicamente. yo he visto solo una tía que la asaltaban, un tío y poco más, ¿no? Pues básicamente es esto, es todo lo que en un principio se nos muestra no tiene por qué ser tal que así. Y si bien, como decía, son historias capitulares donde prácticamente en cada episodio tenemos a un protagonista diferente, la historia principal hace que a través de ella se interconectan los demás. Y no es otra que la de Tsukiko Sagi, que es una retraída diseñadora que tiene un abrumador éxito con la creación de Maromi, que es un perrito que se convierte en icono de masas y un objeto de merchandising que está omnipresente en tanto carteles como ropa, mochilas y toda clase de mercancías. Esta chica, Tsukiko, vive aislada sin más compañía que la propia presencia de Maromi, con quien habla en la soledad de su apartamento, y es el primer personaje a quien ataca el chico del bate. Esta diseñadora pues es la envidia de sus compañeros de trabajo y al mismo tiempo sufre cierta depresión porque la dejan de lado, además de la presión de su jefe para la creación de una nueva mascota con tanto reclamo como su anterior trabajo, y es un poco lo que ocurre al principio.
Y el primer capítulo pues es eso, un día regresando a casa de noche es atacada violentamente y recibe un golpe siendo hospitalizada. El autor del ataque es Shounen Bato, como le dicen, que es un chico en patines y con un bate ligeramente doblado, que se convierte en una auténtica leyenda urbana al ir golpeando a personas en sus cabezas durante la noche por toda la ciudad. Bueno, no sé si te hago algún spoiler diciendo que el chico de bate no existe, ¡Oh, Dios! pero pero, o sea, es que si no, no puedo contar absolutamente nada de lo que No, no va. hay Pero bueno, problema. básicamente es un poco que el chico del bate, pues, viene a ser un poco como un golpe de realidad. Es un intento de huir del mundo real de los personajes que se esconden en sus mundos imaginarios o incluso a veces virtuales. No sé si puedes llegar a ver en el primer capítulo, porque ahora no lo sé de memoria, que este golpe de realidad es también un choque que les hace como, no así, no si bien despertar, pero sí que les induce una cierta felicidad momentánea en algunos momentos. Parece que después de que hayan sido atacados por el chico del bate, como que sus problemas o lo que les achacaba y les hacía infelices o les hacía pasar por un mal momento, parece como que se evapora o desaparece sin más, y eso hace que incluso mucha gente reclame al chico del bate que venga por él. Estos ataques que vienen a ser como, pues, es que no sé, me estaba imaginando a Son Wanda cuando se le va la pinza contra Célula y tal, pero es eso, como el clic que les hace en la mente después de haber recibido pues mucha presión o lo que sea en sus vidas. Y esto es algo que ni siquiera los niños están a salvo. De hecho, en uno de los capítulos es un niño, el protagonista, el cual pues, gozaba de mucha popularidad en su colegio porque era súper majo, era el más listo, el más guapo, no sé qué. Y ve que con su parecido a la silueta que describen en las noticias y demás del chico del bate, pues los alumnos empiezan a desconfiar de él y echarlo de lado y solo lo meten eso en una especie de depresión o miedo escénico en muchos casos que hace que lo pase muy mal y es esto otra vez un reflejo de cómo la sociedad pues nos presiona y a veces pues eso no nos deja ni respirar y es muy esclarecedor pues este caso en el que el chico iba feliz y contento a clase porque sabía que la gente lo admiraba y lo quería, incluso le daban regalos y todo eso, a no querer salir de su cama cuando la madre lo llama desde fuera de la habitación para que vaya al colegio y él se esconde dentro de las sábanas temblando de miedo. Como decía, pues esto al principio es la segunda obra que veo de Satoshi Kon y me ha transmitido un poco los mismos sentimientos que en Perfect Blue, en el que se ve claramente que es un director que sabe jugar muy bien con los problemas de la mente o problemas psicológicos que podemos llegar a tener, no solo porque que sean intrínsecos a nosotros, sino porque son un reflejo del entorno en el que vivimos y eso cómo nos afecta por dentro. Y queda también muy claro en Paranoia Agent que lo que nosotros percibimos como la realidad, nosotros mismos, no tiene nada que ver como la percibe otra persona. Dentro de nosotros tenemos un mundo entero, a lo origen, por así decirlo, y aquí viene la referencia porque Satoshi Kon también hizo Paprika, un mundo entero que solo nosotros podemos comprender del todo y en el que pues a veces nos llegamos a encerrar. Y eso, nos podemos encerrar en él incluso hasta llegar a olvidar el exterior. Y de la misma forma, pues no tenemos ni siquiera que encerrarnos dentro de una habitación. También
podemos eso, inmiscuirnos dentro de nosotros y quedarnos absortos y perder totalmente el concepto de realidad que tenemos. Como decía también al principio, las obras de Satoshi Kon, por lo menos bajo mi experiencia personal, son muy Dave Lynchianas, como describí al principio, que es el creador de Twin Peaks, y realmente yo creo que es muy recomendable esta serie para la gente que le guste este director, porque al final pues volvemos un poco a eso, a la simbología de su obra, a cosas que no son lo que parecen, y pues tiene también incluso ciertos toques eso, de terror, por así decirlo, en el que incluso se llega a coger tintes perturbadores. No sé si viste el opening, que es súper Sí, raro. la verdad. Pues ya, porque has visto solo a la primera persona a la que Pero ataca, igual el primer pero capítulo es el más normalito de eh, todos, ¿no? No ocurre pues nada. probablemente sí que lo sea. Exacto. Sí, el resto de personajes que aparecen en el opening pues son gente que también será atacada y que recibirán su protagonismo. Y es muy curioso cómo este opening, pues vemos a gente como riéndose, pero el ambiente en el que están es, pues eso, súper perturbador y horrible, como vertederos, una calle en plena riada, una zona de guerra, unas estructuras de edificios que han sido quemadas, y eso, en cada uno de esos episodios, eso, nos presentan personajes torturados por sus problemas y, y no nos casa mucho esa actitud, pero como decía, pues eso, al final mucha de esta gente pues utiliza al chico del bate para intentar huir de la realidad. Eh, no tengo mucho más que decir al respecto de esta serie. Podría decir que es recomendable, pero bueno, sé que a mucha gente no le va a gustar y no va a entender nada. Cosa que es normal porque yo, la verdad, me ha costado mucho entender ciertas cosas y confieso que he necesitado casi una guía para pasarme esta serie. Joder. Y sí, y nada más. Como decía, pues eso, hay que estar atento a lo que se nos muestra. Hay momentos muy impactantes. No diría plot twist, pero casi. Personajes que, como decía, pues tienen historias que se entrelazan. No es que se conozcan todos entre ellos, pero sí muchos. Y eso pues también ayuda un poco, aunque no lo parezca, a darle un poco más de sentido a la serie. Y no sé, nada más. No sé si quieres comentar algo de lo que te ha parecido el Pues, primer capítulo, si pero te bueno. soy sincero, el primer capítulo, sin tu explicación, creo que no iba a seguir viendo la serie. Porque no me pareció nada del otro mundo. Entonces, ahora sí. Ahora voy a seguir viéndola. Amigo. Y ya te llevarás mis impresiones en el podcast que viene. Este es un tema en dos partes. La verdad es que... ¿Perdón? Este va a ser un tema en dos partes. Vale. Pues sí, a ver, la verdad es que ciertamente, pues podría ser incluso menos accesible que Perfect Blue en lo que respecta al tratamiento de la trama y demás, porque además, digamos que Perfect Blue es una película que está muy concentrada y aquí, creo que si no lo vi mal, es el único anime que ha llegado a hacer Satoshi Kon, porque es una persona que murió relativamente joven. Pues digamos que tuvo mucha libertad de creación y no se vio coartado por los tiempos concretos de una película, y aquí pudo extenderse más y eso hace que se líe más la cosa en vez de ser más explicativa. Pero bueno, aún así yo creo que se deja ver bastante bien. Yo creo que incluso Paprika es más confusa. La traeré el año que viene, ya que estamos aquí con una cosa de Satoshi Kon al año. Pero bueno, yo en sí me ha gustado bastante. Eh, y eso refleja muy bien, pues eso,
problemas, dolores internos que puede tener ya no solo una persona, sino una sociedad entera. Porque la verdad me cuesta creer que cualquier persona japonesa que haya visto esta serie y la haya asimilado, no le haya hecho un clic en la cabeza y le haya cambiado o haya tomado más conciencia del mundo que le rodea y de cómo comportarse. Y lo digo un poco como crítica a lo que decía, a la sociedad japonesa en sí, que vamos, si son como muestra esta serie, pues, tienen mucho margen de mejora, aunque mucha gente los vea como el paraíso de, no sé, de la condescendencia, de la amabilidad y de la profesionalidad. Es, la verdad, le pega una buena bofetada a los japoneses en esta serie. Y Y fin, fin. Pues eso, ya te digo. Yo mañana seguiré viéndola seguro. Y a ver si me la acabo antes del siguiente podcast. Que seguramente sí. Porque si dices que está. Que luego se pone más interesante. Pues eso. Y ya te diré si me vuela la cabeza, si no entiendo nada o qué. más interesante y a la vez más confusa, eso ya te lo digo. Los dos últimos capítulos son un puzzle que es muy complicado de unir. Es, no sé, la comparación que haría sería que es la Evangelion del siglo Cuidado. XXI. Ojo, ¿eh? Que ya. Y de hecho, si cuando veas el último capítulo, lo vas a entender muy bien. Vale. Tomo nota de eso. Porque aquí también hay juguito de eso.